Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió: haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que os regirá. A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballerías, y para que vayan delante de sus carrozas. Los empleará como jefes y oficiales de su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A vuestras hijas se las llevarán como perfumistas, cocineras y reposteras. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitarán para dárselos a sus ministros. De vuestro grano y vuestras viñas os exigirán diezmo para dárselo a sus funcionarios y ministros. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes se los llevarán para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmo, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió: no importa, queremos un rey, así seremos nosotros como los demás pueblos. Que vuestro rey os gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que le pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió: hazles caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico:
hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer concluíamos con el hecho de que Jesús ya no podía entrar abiertamente en las poblaciones porque pues había corrido la noticia de que él se había alineado con los excluidos. Por eso el relato de hoy comienza haciéndonos notar que la llegada de Jesús a Cafarnaún pasó inadvertida. A los días se supo que Jesús estaba en Cafarnaún, pero no se notó cuando él entró. Y está en la casa de Israel, es decir, en el pueblo en cuanto pueblo de la fe de Abraham. Aquí se nos presenta una situación en la que la gente acude hacia Jesús y él les expone el mensaje, pero que hay tanta cantidad de gente que no hay manera de llegar hasta Jesús. La gente está amontonada mientras él propone el mensaje. Y el mensaje que propone es el mismo por el cual estaba excluido, el mensaje del amor universal. Es algo llamativo que Jesús esté hablando de inclusión y que a él lo estén tratando con exclusión. Jesús propone el mensaje y el mensaje ahora se nos escenifica en el relato del paralítico que le llevan a Jesús entre cuatro. No había necesidad de decir que eran cuatro, podían ser dos también, porque una camilla la pueden cargar entre dos. Pero al decir que son cuatro, ya estamos notando un cierto paralelo. La primera vez que se habló de la propuesta de Jesús fueron dos parejas de hermanos. Todo lo demás estaba en parejas. Dos acontecimientos, dos anuncios, de dos exigencias, pero ahora de pronto aparecieron dos parejas de hermanos y ya eso dio cuatro, y ese cuatro simbolizaba en el fondo la totalidad de Israel. Con esos cuatro se mostraba cómo Jesús llamaba tanto a los apegados a la tradición como a los desapegados, tanto a los económicamente
acomodados como a los económicamente en situación precaria. Él los llama a todos. Ahora estos 4 que vienen de fuera representan a la humanidad entera. Y estos 4 se identifican con el paralítico que viene en la camilla. Ahora lo vamos a ver. Entonces esto nos muestra a la humanidad en un doble aspecto. Primero es paralítica, es decir, muerta en vida. Una persona paralítica es una persona que está viva, pero que no puede moverse, no puede disponer de su vida, carece de libertad. Y además de eso, la humanidad muestra deseo de llegar hasta Jesús, porque considera que en Jesús está la respuesta a su situación tan dolorosa. Pero la multitud judía que rodea a Jesús se lo impide. Entonces, el evangelista nos presenta la necesidad que hay de hacer algo para que el acceso a Jesús sea posible. Y lo plantea en unos términos que en el idioma en que se escribió el Evangelio muestran la importancia del techo. Desentejaron el tejado, dice, donde estaba Jesús. Es una manera de decir que le quitaron el techo, el límite hacia arriba, pero al mismo tiempo una forma de hacer ver que esa gente que está rodeando a Jesús necesita mirar hacia el cielo que había quedado abierto con el bautismo de Jesús. Necesita mirar hacia el cielo para comprender el designio de Dios. No pueden ellos solamente monopolizar a Jesús. Necesitan mirar hacia el cielo de donde descendió el Espíritu Santo para comprender el amor universal de Dios. Y entonces por allí hacen que el paralítico llegue hasta Jesús. Observemos lo que nos dice el evangelista. Jesús vio la fe que tenían ellos y le dijo al paralítico. Vemos aquí la identificación de ellos con el paralítico. O sea, los 5 personajes, los 4 camilleros y el paralítico representan una misma realidad, que es la humanidad que está muerta en vida y que necesita salvación, y al mismo tiempo la busca en Jesús. La palabra camilla y la palabra pecados se repiten 4 veces cada una, lo que indica la relación que existe entre esos 2 términos. Cuando presentan al paralítico y Jesús ve la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo. Esta expresión no la podemos perder de vista. Hijo significa, por un lado, una persona libre, y por otro, una persona que ha recibido la vida de su padre, es decir, su herencia es la vida. Hijo, tus pecados quedan perdonados. El hecho de haber mostrado fe en Jesús, el hecho de haber buscado en Él la salvación, produce un primer efecto que es liberador.
quedas libre de tus pecados. Pero los escribas que están como instalados en la mente de la gente, por eso se dice que estaban allí sentados, los escribas, los letrados, aquellos que enseñan el exclusivismo, pensaban para sus adentros, ¿por qué se expresa así? Está insultando a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Ellos sienten que Jesús se está atribuyendo funciones divinas, que está usurpando las prerrogativas de Dios, y consideran que eso es un insulto para Dios. Que el hombre se ponga a perdonar, eso es un insulto para Dios. Jesús capta el pensamiento de la gente y entonces les pregunta, ¿por qué piensan ustedes así? No es que Jesús no se lo explique, Él sí se lo explica, pero Él quiere que ellos se den cuenta de por qué es que piensan de ese modo. Porque los han enseñado a ser excluyentes y ellos se han dejado llevar por esa enseñanza. Y les pregunta entonces, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, se te perdonan tus pecados? O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Esta pregunta implica una realidad. La libertad que Jesús le declara al paralítico es interior. Libertad por la culpa, por el pecado. Pero ahora Él propone una manifestación exterior de libertad que implica la vida, y es levantarse, agarrar la camilla y ponerse a andar. Y entonces les dice, pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es Él en cuanto que recibió el Espíritu Santo en el bautismo, y por lo tanto está animado por el Espíritu de Dios y por el amor universal del Padre. Y este Hijo del Hombre por eso tiene autoridad, es decir, libertad para perdonar pecados. ¿Qué implica esto? Que el Espíritu Santo nos hace libres para amar. Y cuando nosotros amamos con la libertad del Espíritu Santo, tenemos la facultad de perdonarle al otro el pecado. Esto es muy importante porque indica que si no hay esa capacidad de amor que da el Espíritu Santo, entonces el perdón se hace imposible. Y le dice al paralítico, hablo contigo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a tu casa. Estaban en la casa de Israel. Este hombre es representante de la humanidad pagana. Lo manda a su casa. Es decir, la fe en Jesús se puede vivir también en la otra casa. El pagano no tiene que hacerse judío. Puede seguir siendo extranjero
para vivir su fe en Jesús. Y él se levantó inmediatamente, lo que indica que la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, comunica vida de forma instantánea. Inmediatamente se levantó, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Salió, su éxodo. Este hecho de la camilla, como lo señalábamos cuando leíamos el relato paralelo en Lucas hace ya unos meses, indica que la camilla y el pecado representan la misma realidad. Es decir, el pecado es lo que lo tiene paralizado. Pero al coger la camilla, él ahora muestra que tiene capacidad de manejar su condición de pecado. Antes el pecado lo dominaba a él, ahora él domina el pecado. Antes la camilla lo llevaba a él, ahora él va con su condición de pecado, pero donde él diga, donde Jesús le indicó. Aquí encontramos una realidad que podemos profundizarla después por aparte. Jesús con su mensaje nos da libertad, la libertad para amar. Seguimos siendo pecadores y en cualquier momento podríamos volver a pecar. Pero si nosotros nos mantenemos en la escucha del mensaje de Jesús, entonces vamos a dirigir nuestra vida de acuerdo con el mensaje del Señor y no guiados por el pecado. El pecado ya no nos va a llevar. Nosotros seguiremos siendo pecadores, pero no vamos a dejarnos arrastrar por el pecado. Esto nos quiere dar a entender entonces que el amor universal de Dios no uniforma, sino que más bien legitima las diversidades. El uno tiene una casa, el otro tiene otra casa. Todos somos hijos. Y esto quiere decir que todos somos libres y herederos de la vida de Dios. Por consiguiente, nosotros no podemos pensar en que sea designio de Dios que un grupo humano prevalezca sobre otro, que un grupo humano domine a otro, que el mundo estará mejor cuando nosotros los buenos nos impongamos sobre los malos. El mundo estará mejor cuando todos seamos perdonados por Jesús y cada uno cargue con su camilla y no deje que la camilla lo lleve a él. Esta realidad la vivimos cada vez que nos encontramos con Jesús desde nuestro primer encuentro con Él. Él nos dio la condición de hijos, nos hizo libres y herederos de la vida. Y nos renueva eso en la Eucaristía. Aquí Él nos hace sentir hijos porque nos invita al banquete de la vida, para que nosotros, dejándonos llevar por el amor universal de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, nosotros dejemos de conducirnos por los impulsos del pecado y empecemos a conducirnos por la palabra del Señor.